¿Qué onda, amigos nocturnos? Sean bienvenidos a otro video de su canal favorito, La Última Toma. En esta ocasión vamos a hablar del mundo del cine, pero del género found footage para ser más específicos. Y es que ¿quién no ha oído hablar de este género? O al menos hemos visto alguna película de este estilo, ¿no? Así que acompáñenme, porque hoy vamos a hablar de las películas que más traumatizaron al público dentro de este género. Para empezar, hablemos del concepto de found footage. El found footage o metraje encontrado es un estilo cinematográfico que presenta el material audiovisual como si fuera una grabación real. Se utiliza principalmente en películas de terror, falsos documentales y cine de ficción. La primera obra audiovisual en emplear este recurso fue The Connection de 1961, dirigida por Shirley Clerc. Sin embargo, no fue hasta 1980 cuando el director italiano Ruggero Deodato llevó esta técnica al extremo con Holocausto Caníbal, una película que generó gran controversia en su época debido a su realismo impactante, sus escenas de violencia extrema y la censura que enfrentó en varios países. Ahora, ¿por qué este género es tan popular entre los cineastas? Pues principalmente porque es más barato de producir y altamente rentable. Hay casos en los que la producción no supera los $20,000, pero logra recaudar más de 100 millones en taquilla. Una de las claves del found footage es que su bajo presupuesto contribuye a la autenticidad, haciéndolo más creíble para el espectador. Los efectos especiales no son un elemento central en este tipo de cine. En su lugar, el vestuario, el maquillaje y la escenografía juegan un papel fundamental para generar realismo. Además, este formato se ha convertido en una gran oportunidad para que directores emergentes se den a conocer y demuestren su talento con recursos limitados. Pero ahora llegó el momento de hablar de aquellas películas que causaron furor y traumas a aquellos que la vieron. The search of the three missing Montgomery College students continues in Frederick County tonight. 10 days and thousands of man-hours have been unable to produce any clues. We have a few leads, a few other options that we want to take advantage of and just try to put together some pieces to this puzzle. En 1994, 3 estudiantes de cine desaparecen mientras investigaban la leyenda de la bruja de Blair en los bosques de Maryland. Un año después, se encuentra su material de grabación, revelando los escalofriantes eventos que llevaron a su desaparición. La leyenda de la película cuenta que en el siglo XVIII, una mujer llamada Ellie Kidward fue acusada de brujería en el pueblo de Blair. Los aldeanos la desterraron al bosque en pleno invierno y se cree que murió allí. Sin embargo, con el tiempo, los niños del pueblo comenzaron a desaparecer misteriosamente, lo que llevó a los habitantes a abandonar Blair, convencido de que Kidward había regresado para vengarse. A lo largo de los años, se reportaron desapariciones y asesinatos en la zona. En 1940, un ermitaño llamado Rustin Parr confesó haber secuestrado y asesinado a varios niños en su cabaña, asegurando que una voz en su cabeza, presumiblemente la bruja de Blair, lo obligaba a hacerlo. Esta historia sirvió de base para la investigación de los 3 estudiantes de cine, quienes, al adentrarse en el bosque, comenzaron a experimentar sucesos inexplicables, sonidos extraños en la noche, montículos de piedras organizados de manera misteriosa y figuras de ramas colgadas en los árboles. Su miedo y desesperación aumentaron hasta que desaparecieron sin dejar rastro, dejando solo su cámara con la escalofriante imagen de su última noche. Impacto y Lo que hizo tan legado. llamativo el proyecto de la bruja de Blair
fue su innovador uso del found footage, presentando la historia como un documental real. Su campaña de marketing fue revolucionaria. Se difundió por internet información falsa sobre la desaparición de los actores, lo que llevó a muchas personas a creer que la película era un documental auténtico. Con un presupuesto de apenas $60,000, recaudó casi 250 millones, convirtiéndose en una de las películas más rentables de la historia. Su éxito ayudó a consolidar el found footage como un subgénero clave del cine de terror, influyendo en películas como Actividad Paranormal y REC. Today, police made a shocking discovery in Poughkeepsie. A third body was found here today. A Poughkeepsie couple. En una casa abandonada en Nueva York, el FBI descubre más de 800 cintas de video grabadas por un sádico asesino en serie. En ellas se documentan sus crímenes en detalle, desde el acecho y secuestro de sus víctimas hasta su tortura y asesinato. El metraje se presenta como parte de un falso documental en el que la gente del FBI, criminólogos y familiares de las víctimas analizan la escalofriante evidencia, tratando de entender la mente del asesino y su modus operandi. ¿Por qué fue tan llamativa? La película usa una mezcla de entrevistas ficticias y videos caseros grabados por el asesino, lo que la hace increíblemente perturbadora y realista. La crudeza de las imágenes lleva a muchos a preguntarse si se trataba de un caso verdadero. A diferencia de otros filmes de terror que recurren al gore explícito, Recuerdos Perversos impacta por su realismo psicológico, mostrando el sadismo del asesino y la desesperación de sus víctimas, de manera aterradoramente creíble. Impacto y legado. Aunque fue presentada en el Festival de Cine de Tribeca en 2007, su estreno fue cancelado y sin explicación. Durante años, solo circulaban copias ilegales y fragmentos en internet, lo que aumentó su misterio. Finalmente, fue lanzado oficialmente en 2017. Aunque no está basada en un caso real, la película toma inspiración de asesinos en serie como Ted Bundy y Ed Gein. Su retrato del sadismo y la manipulación del asesino recuerda casos reales de secuestro y tortura, lo que hizo que muchas personas creyeran que el material era auténtico. Recuerdos Perversos se convirtió en una película de culto dentro del found footage, siendo comparada con Holocausto Caníbal y El Proyecto de la Bruja de Blair, por su capacidad de generar horror a través del realismo. So what are our themes that we deal? 5 años después de una tragedia ocurrida en una casa embrujada de atracción turística llamada Hell House, un equipo de documentalistas investiga lo sucedido a través de entrevistas, grabaciones de testigos y el metraje encontrado del equipo original. Descubren que algo siniestro se esconde detrás de los eventos de aquella fatídica noche. ¿Por qué fue tan llamativa? La película mezcla entrevistas con grabaciones de la noche del desastre, logrando una atmósfera inquietante y claustrofóbica. Su estilo documental le da un aire de autenticidad que aumenta la tensión. En lugar de depender del gore o los sustos exagerados, Hell House se enfoca en generar miedo con pequeños detalles, sombras que se mueven, figuras inmóviles en la oscuridad y una sensación de amenaza constante. A medida que avanza el documental, se revelan pistas sobre lo que realmente ocurrió dentro de la atracción, combinando horror paranormal con una historia de secretos y rituales ocultos. Historia detrás del horror. La película se basa en el concepto de las casas del terror que se montan en Halloween,
pero añade un elemento siniestro. La idea de lo que ocurre dentro no es solo un espectáculo, sino algo realmente maligno. La trama sugiere que el Hotel Abaddon, donde se desarrolla la historia, tiene un pasado oscuro relacionado con sectas y fenómenos paranormales. Hell House se convirtió en una de las películas de terror con footage más populares de los últimos años. Su éxito llevó a la creación de 2 secuelas y consolidó a Steven Cognetti como un director destacado en el género. La película es considerada un ejemplo de cómo el terror independiente puede ser efectivo sin depender de un gran presupuesto. Un documentalista especializado en lo paranormal, Masafumi Kobayashi, investiga una serie de sucesos extraños conectados a una antigua maldición. A medida que recopila grabaciones y testimonios, se adentra en un misterio aterrador que involucra desapariciones, rituales oscuros y una entidad demoníaca conocida como Kagutaba. Poco después de finalizar su investigación, Kobayashi y su familia desaparecen sin dejar rastro, y solo queda su última cinta como testimonio de los escalofriantes eventos que presenció. ¿Por qué fue tan llamativa? A diferencia de muchas películas found footage, Noroi se presenta como un documental auténtico, con una narrativa bien construida que combina entrevistas, grabaciones caseras y programa de televisión japonés, haciendo que la historia se sienta real y perturbadora. Basada en el folclore japonés, la historia se inspira en mitos y rituales japoneses, dándole un aire de autenticidad. La figura de Kagutaba, la entidad demoníaca central, recuerda a antiguas leyendas de espíritus malignos y maldiciones que persiguen a generaciones enteras. Historia detrás del horror. Si bien Noroi no está basada en hechos reales, su estructura documental y su uso de elementos del folclore japonés hacen que se sienta más creíble que otras películas de terror. Su narrativa detallada y el desarrollo pausado de la historia la diferencian del found footage convencional, dándole un estilo más inmersivo y perturbador. Impacto y legado. A pesar de no haber sido un éxito comercial inmediato, Noroi se convirtió en una de las películas de culto dentro del cine de terror japonés y del subgénero found footage, y es considerada una de las películas más aterradoras de su tipo, influyendo en producciones posteriores que buscan un enfoque más sutil y psicológico del miedo. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Tenemos que entrar en esa casa y lo único que tenemos que hacer es robar una cinta. Un vídeo VHS. ¡He encontrado! ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es? No lo sé. Tú mira estas cintas, ¿de acuerdo? ¿Pero qué tiene de especial esa cinta? La película VHS es una antología de terror con footage compuesta por varias historias cortas, cada una dirigida por diferentes cineastas. La trama principal sigue a un grupo de delincuentes contratados para robar una misteriosa cinta VHS en una casa abandonada. Al revisar el contenido de varias cintas encontradas en el lugar, descubren grabaciones perturbadoras que los sumergen en una serie de horrores inexplicables. ¿Por qué fue tan llamativa? A diferencia de otras películas de este género, VHS combina múltiples historias en una sola cinta, lo que permite una variedad de estilos y enfoques del terror. La película imita la apariencia de grabaciones caseras antiguas con interferencias, baja calidad de imagen y cortes abruptos, lo que aumenta la sensación de autenticidad y horror. Cada segmento explora diferentes tipos de terror, desde lo paranormal hasta lo psicológico y lo gore, lo que la hace impredecible
y aterradora en distintos niveles. Ta-da! And here we are, the stars of the hour on Amy's new video camera. My expensive new video camera. Daddy loves me. Yeah, well, mine love me too, slut. Bitch. Basada en casos reales de secuestro y abuso infantil, Megan is Missing es una película found footage que sigue la historia de Megan Stewart y Amy Herman, dos adolescentes que documentan su día a día a través de videollamadas y grabaciones con su teléfono. Megan, más extrovertida y rebelde, comienza a hablar en línea con un misterioso chico llamado Josh. Poco después desaparece sin dejar rastro. Su mejor amiga, Amy, intenta encontrar respuesta, pero pronto se ve envuelta en una pesadilla aterradora. ¿Por qué fue tan llamativa y polémica? La película es conocida por su crudeza y realismo en la representación del sexo. Sus últimas escenas son extremadamente perturbadoras, lo que ha generado reacciones de horror y debate en redes sociales. Algo innovador en esta cinta es que es presentada a través de videollamadas, chats en línea, grabaciones de cámara casera y noticieros falsos. La película crea una sensación de realismo angustiante. Más allá del horror, Megan is Missing es una advertencia sobre los riesgos del grooming y la vulnerabilidad de los adolescentes en el mundo digital. Historia detrás del horror. Y aunque la película no está basada en un solo caso, su director, Michael Goy, se inspiró en múltiples desapariciones reales de adolescentes para construir la historia. Algunas escenas recrean situaciones documentadas en caso de secuestro, lo que aumenta su impacto emocional. Impacto y controversia. La película fue prohibida en varios países debido a su contenido gráfico y explícito. Sin embargo, fue en 2020 cuando se volvió viral en TikTok, cuando usuarios comenzaron a compartir sus reacciones traumáticas tras verla. Esto lleva a que el director advirtiera a los espectadores sobre su crudeza antes de verla. Y así es como películas como La Bruja de Blair, VHS, Megan is Missing y otra del género found footage han dejado su huella en el cine de terror.